¿Has oído las últimas palabras de una persona moribunda? Si es así, ¿cuáles fueron? Mi papá sufrió un par de infartos un par de días antes y una semana después de mi graduación de la secundaria. El primero ocurrió una noche cuando lo encontré en el sofá, agarrándose el pecho. Se abrió conmigo y me dijo que le había estado pasando intermitentemente. No entendía la gravedad, pero esa noche tuvimos una conversación sincera y de corazón. Solo quería que supiera que iba a hacer cosas grandiosas y lo orgulloso que estaba de mí. Una semana después, sucedió de nuevo, pero esta vez a plena luz del día. Lo vi salir apresuradamente de la casa. Resulta que intentaba ir a la sala de emergencias del VA a 80 kilómetros de distancia. Había tenido malas experiencias con nuestro hospital local. Le pregunté si quería que lo acompañara y sus últimas palabras fueron: "Te quiero, hijo, pero no". Luego se subió a la camioneta y se fue. Nunca regresó a casa. No lo sabía en ese momento, pero ahora puedo reconocerlo. Cuando dijo "no", fue para evitarme lo que venía. Sabía que no volvería a casa. Te quiero, papá. Mi padre estaba luchando contra el cáncer cuando falleció y estaba bastante sedado al final. Sabían que no lo lograría y querían hacerlo sentir cómodo. Tenía solo 37 años. Estaba acostada a su lado en la cama del hospital viendo el servicio de entrega de Kiki con él. De repente, me miró cuando Kiki estaba en la pantalla y dijo: "Ella es justo como tú", y comenzó a reír. Luego dijo: "Mi hermosa hija, mi dulce y inteligente chica. Estoy orgulloso de ser tu papá. Te amo, Violet". Murió esa misma noche. Yo tenía 10 años, ahora tengo 21. Lo extraño cada maldito día. Mi madre estaba en cuidados paliativos. Siempre tuvimos una relación extremadamente cercana. Estábamos acostadas en la cama juntas. Veíamos a Andy Griffith así todas las noches. Ella me preguntó si tenía un cigarrillo. Le dije que sí. Ella dijo: "Compartamos uno". Así lo hicimos. Y mientras lo hacíamos, me miró con una mirada poderosa y firme en sus ojos. Luego dijo: "Sabes que eres una buena persona. Has cuidado de mí de la mejor manera. Voy a tener un ataque al corazón". Yo, por supuesto, dije: "No, no lo harás". Y ella respondió: "Sí, sí lo haré. Eres la mejor hija que alguien podría desear". Compartimos un cigarrillo y luego ambas nos quedamos dormidas. Me desperté solo unos minutos después y ella ya no estaba. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos marrón oscuro mientras me decía esas palabras: "Solo puedo esperar ser la mitad de buena mujer que ella fue". Era un completo desconocido en línea. Sus últimas palabras antes de que el mensaje directo se silenciara fueron suplicándome que nunca olvidara que él había existido y que le encantaba tocar el violín antes de que la depresión severa se lo quitara. Dijo que no quedaba nadie más para recordarlo a él o esas cosas y tenía tanto miedo de ser olvidado como si nunca hubiera estado allí. Todavía te recuerdo y siempre te recordaré, Rob, y sí exististe. Edición. Volví a leer el registro de la conversación por primera vez en casi 9 años. Solo hablamos quizás durante 20 minutos, él ya se estaba desvaneciendo para cuando hablamos. Hay muchos más detalles compartidos en ese breve tiempo que me reservo de compartir debido a la naturaleza de que son perturbadores de maneras muy específicas. Sin embargo, me recordó que él fue la fuente de una frase que rebota en mi cabeza con frecuencia. Su último mensaje solo contenía 4 palabras: "Solo quería amor". Las últimas palabras de mi papá, como resultó, fueron: "Siguiente pista". Estábamos reproduciendo una lista de reproducción de Alexa con los artistas favoritos de mi papá cuando sonó My Way, interpretada por Frank Sinatra. A él le gustaba más el Frank de los primeros, Songs for Swingin' Lovers, no el que cantaba con todo su alma en Las Vegas. En ese momento, no nos había dicho nada en 2 días mientras se iba apagando, pero reunió todas sus fuerzas y gruñó eso. Después de eso, no volvió a hablar y aguantó unos días más, pero era evidente que todavía podía escuchar a todas sus chicas, así que simplemente contamos todas las historias divertidas de la familia mientras nos sentábamos con él. He estado en la habitación con cientos de personas que han fallecido. La gran mayoría no pudo hablar. Tengo recuerdos muy vívidos de muchas de ellas y de sus familias. Una que se destaca es la de una mujer mayor que tenía cáncer de mama con metástasis en el hígado y estaba muriendo de insuficiencia hepática.
Tenía una familia enorme y todos estaban reunidos en la habitación cantándole. No era nada religioso, sino claramente una canción que a ella le debe haber gustado mucho y que yo no reconocía. Debía haber unas 50 personas en la habitación, de todas las edades, y todos estaban tan alegres. Intenté ser lo más discreto posible, ajustando medicamentos y la monitorización de la unidad de cuidados intensivos para que las alarmas no los molestaran mientras ella fallecía. Intenté salir despacio, pero probablemente recibí al menos 10 abrazos y expresiones de gratitud de todos esos desconocidos en mi camino hacia la puerta. Esto sucedió en algún momento durante los primeros años de mi carrera como enfermero, que fue hace bastante tiempo, pero siempre se ha quedado conmigo. Soy un bombero, paramédico retirado, así que he escuchado mucho. Muchísimo, pero lo que más recuerdo es a mi abuelo. Yo era el único que estaba con él en el hospital. Estaba entrando y saliendo de la conciencia y no muy lúcido. Luego, abrió los ojos, me miró y dijo: «Tuvimos un tiempo increíble, ¿verdad, hijo?». Y luego falleció. Mi abuelo me crió y era como un padre, abuelo, mejor amigo, todo en uno para mí. Y sí, en los 30 años que lo conocí, realmente tuvimos un tiempo increíble. El reverendo viene a leer los últimos ritos. Nombre del abuelo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que me siento? Me estoy muriendo. Un sarcástico pelirrojo, zurdo y muy inteligente hasta el final. Heredé todo eso de él. Estas fueron casi las últimas palabras, si es que no lo fueron. Tuvo demencia durante aproximadamente 5 años, así que para mí, las palabras más importantes que dijo mientras estaba en muerte activa, que duró casi 3 días, fueron cuando le dije que lo amaba y él me sonrió y dijo: «Yo también te amo, pelirrojo». No me había llamado pelirrojo en años. Fue uno de los varios momentos agridulces durante los últimos 3 días de su vida, donde la demencia murió antes que él y él volvió a ser él mismo. No son palabras, sino el momento. En la habitación con mi abuela de 99 años, con unos 12 miembros de la familia. Habíamos recibido una llamada de la casa de cuido: «Es el momento, deberían estar aquí». Todos habíamos estado allí por horas, habían colocado su cama en un área común para que todos pudiéramos estar. Mi abuela era muy religiosa. Para ese momento, había estado inconsciente durante días y tenía esa respiración rasposa, un sonido de muerte muy desconcertante si lo has escuchado antes. De todas formas, solo significaba que podíamos escuchar cada respiración que tomaba. Entonces, un amigo de la familia, también muy religioso, pasó a visitarla. Trajo su Biblia y quería leerle algunos pasajes. Lo hizo, y ocurrió lo más extraño. Terminó, y ella también. Su respiración se detuvo cuando él terminó el pasaje. Era como si ella estuviera escuchando y simplemente esperando ese momento, esa absolución, no lo sé, pero fue extraño y profundo para una persona no religiosa como yo. Estaba sentado con mi abuela una tarde mientras estaba en cuidados paliativos en casa, como había estado durante meses. Me mudé con ella los últimos 6 meses de su vida, simplemente para ayudarla mientras hacía la transición de la vida a la muerte, un proceso que recientemente había mostrado una aceleración marcada. Recuerdo haber pensado ese día que no sería probablemente el día en que ella se fuera, ya que había experimentado una pequeña mejoría el día anterior. Pero, cuando de repente se sentó y miró fijamente una esquina vacía de la habitación, supe que algo importante estaba sucediendo. Al principio, parecía levemente alarmada cuando su mirada se desvió hacia la esquina, pero su expresión se relajó en segundos, como si reconociera algo familiar. Extendió una mano temblorosa en dirección a la esquina y habló suavemente pero con claridad entonces. Todo lo que dijo fue: «Oh, hola. Te he estado esperando, Paul». Luego se quedó en silencio e inclinó la cabeza, como si escuchara algo que yo no podía oír. Luego dijo: «Oh, ¿nos vamos? Está bien, está bien». Se quedó en silencio y se recostó en su cama, luego tomó su último aliento. Y con un gran suspiro de vacío se desconectó de su cuerpo físico y nos dejó. Me da escalofríos de asombro hasta el día de hoy cuando pienso en ello. Porque su difunto esposo, mi abuelo, quien falleció hace 40 años, bueno, su nombre era Paul. Nunca conocí a mi abuelo, murió mucho antes de que yo naciera, pero crecí escuchando sobre lo buen hombre que fue y cuánto amaba a mi abuela, y cuánto ella lo amaba a él.
De hecho, lo amó tanto que nunca salió con otro hombre después de su muerte. Permaneció devota a él hasta su propio final, y lo hizo de una manera que la hacía sentir cerca de él y leal a su memoria. Creo en lo más profundo de mi corazón que el abuelo Paul vino a ella ese día mientras esperábamos la muerte en la pequeña casa donde ella crió a su familia, un hogar que él construyó con sus propias manos para su esposa. Una casa llena de amor donde, después de una vida llena de hermosos recuerdos, tanto antes como después de su muerte, ella yacía, una anciana esperando la salida de su alma de este mortal envoltorio. Lo sé como un hecho inmutable. Paul vino a recoger a su amada para que pudiera tomar su mano y guiarla hacia lo que viene después. Eso es lo que significa el amor eterno. Lucille más Paul para siempre. Así que tengo dos experiencias que no encajan exactamente en la pregunta cada vez, una no son palabras y la otra no era yo. 1. Mi abuelo tuvo un derrame cerebral y estuvo en el hospital. Terminaron falleciendo a causa del daño cerebral. Antes de eso, permaneció en silencio en el hospital. Sé que pudo hablar en algún momento y le pidió a mi papá que lo matara. Muy enojado, aún estaba enojado cuando entré, pero no sabía que yo estaba allí. No lo estaba mirando, sentí que alguien tomó mi mano. Me di la vuelta y ahí estaba él, acostado, sosteniendo mi mano, con lágrimas en los ojos y recorriendo su rostro. Lo miré y solo sonreí un poco. 2. Mis tíos tenían un negocio de carpintería. No puedo decirte cuántas veces escuché a uno de ellos pedirle algo al otro y escuchar la respuesta, te tengo cubierto. Unos años después, mi tío tuvo cáncer de próstata y no sobrevivió. Antes de morir, lo llevaron a casa. Estuvo inconsciente durante unos días, despertó, mencionó el nombre de mi tía. Ella se acercó, él trató de hablar pero comenzó a llorar. Ella le tomó la mano y solo le dijo, está bien, puedes irte. Te tengo cubierto. Él asintió, cerró los ojos y falleció. Las últimas palabras de mi mamá para mí fueron, te amo. Le diagnosticaron cáncer terminal en julio. En ese momento, no habíamos hablado durante 20 años. Me comuniqué con ella aproximadamente 6 semanas después de recibir su diagnóstico. La visité de 4 a 5 veces. Durante la mayoría de esas visitas, le dije, te amo. Su respuesta siempre era, tengo amor por ti. Definitivamente noté que nunca era, te amo. El último día que la vi, apenas podía hablar, el cáncer y el fentanilo estaban tan severos. Después de despedirme y decirle que la amaba, finalmente dijo, te amo. Ella falleció aproximadamente 3 horas después. Vi a mi papá morir en Acción de Gracias este año. Mi hermana y yo nos sentamos con él mientras se desvanecía y volvía a la conciencia, cada vez que regresaba estaba en una parte diferente de su revisión de vida. No creí que fuera real. Desde el hospital en el que nació, su servicio militar, la universidad, la escuela de posgrado, la docencia y la crianza de nosotros, los hijos. Recordó cada hito en su vida. Ciertamente no tenía idea de lo que estaba sucediendo, apenas consciente, pero contaba historias que hemos oído cientos de veces con perfecta claridad. Lo último coherente que me dijo fue esto: tenemos que cuidarnos unos a otros, eso es exactamente lo que pienso hacer. Felices fiestas a todos. Mi mamá, mi mejor amiga. Era la noche. De inmediato corrí a casa y vi a mi papá, al equipo de cuidados paliativos, a mis hermanos y a algunos familiares cercanos. Estuve recostado sobre mamá todo el tiempo. La cama de hospital me dejó un moretón en el brazo. Cuando solo estábamos nosotros, le administré una doble dosis. Ella podía escuchar todo, supongo, pero no podía responder ni abrir los ojos. No podía sacarme de la cabeza la idea de lo ansiosa e impotente que debió sentirse. Cuando le administré morfina líquida, lorazepam líquido y nuevamente morfina líquida, ella abrazó mi cuerpo con cariño como lo hacía antes del cáncer y me dijo suavemente, gracias. A medida que su cáncer avanzaba, dormir se volvió cada vez más desafiante. Cada vez que lograba dormitar, su cuerpo aún temblaba ocasionalmente. Le costaba respirar, incluso con oxígeno. Después de que falleció, finalmente pudo dormir. Se veía tan en paz. Han pasado 3 años. Aún le envío mensajes por Facebook. Solo manteniéndola al tanto. El cáncer es una pesadilla absoluta. ¿Voy a ir al cielo? Niño de 7 años, supongo que la cagué en esa, ¿verdad? Adolescente que acaba de chocar su auto contra un poste de energía.
Para el rescate de emergencia, no estás haciendo mucho rescate en este momento. Madre de 33 años de 2 hijos. Todos estaban en el auto que fue impactado por un camionero fatigado. Nadie sobrevivió, aunque el camionero sobrevivió 6 meses antes de quitarse la vida. Por favor, no me dejes morir, no quiero morir. Padre de 46 años de un hijo. Perdió el control de su auto, deslizó fuera de la carretera hacia un árbol caído antes de quedar empalado en dicho árbol. Antes que preguntes, mi respuesta había sido preguntarle si había alguien a quien quisiera que llamara. Amigo, ¿trajiste el almuerzo contigo? Hombre de 26 años. El auto salió de la carretera después de poner una rueda en la grava para dejar pasar a alguien. El auto rápidamente se incendió. Algunos transeúntes se detuvieron para ayudar a apagar el fuego y llamaron a los servicios. Lo arrastraron del auto. Las ambulancias llegaron a la escena primero y atendieron a él y a las personas que se detuvieron. Inhalación de humo. Mi camión llegó aproximadamente 3 minutos después. Me informaron sobre las condiciones del conductor y que no podían moverlo debido a sus lesiones y que el hecho de haber sido movido ya había causado una pérdida de vida inevitable. Así que me senté y sostuve la mano de mi mejor amigo durante otros 9 minutos. También fue mi último día en el trabajo. Es seguro decir que estaba acabado. Mi abuela estaba en su, resulta que, lecho de muerte después de una amputación fallida de su pie debido a complicaciones de la diabetes tipo 1. Estuvo completamente inconsciente para todos durante todo el día. Estaba descansando y recuperándose, pensábamos. Teníamos a varios miembros de la familia en la sala de recuperación con ella. Mi esposa, nuestros 2 hijos y yo fuimos los últimos en llegar. Cuando mis hijos entraron a la habitación y dijeron, «Hola Gemma, te amamos». Tenían 5 y 7 años en ese momento. Ella abrió los ojos, levantó la cabeza lo suficiente para verlos a ambos y les dijo, «Yo también los amo», sin mirar ni reconocer a nadie más en la habitación. Luego recostó la cabeza y falleció más tarde esa noche. Era una mujer increíble que se ocupó mucho de mí durante un tiempo. Amaba a todos sus nietos más que a nada y estoy orgulloso y feliz de que lo último que vio y escuchó fue consuelo y amor. Trabajadora de hospicio. He escuchado 5 que se quedan conmigo. ¿Te casarías conmigo para que puedas seguir sosteniéndome la mano? Dijo esto un soltero de 90 años. Sostuve su mano hasta que su familia regresó a la habitación y él estaba completamente dormido. Murió unas horas después. Le dije que si nos encontrábamos en nuestra próxima vida, sería afortunada de tener a alguien como él como cónyuge. Así que, quizás ya estoy comprometida para mi próxima reencarnación. Gracias por visitarme. Voy a tomar una siesta, dijo una mujer de 93 años que odiaba las siestas. Se quedó inconsciente y se fue. Ella era mi persona favorita, la extraño. ¿Crees que llegaré a Chile? Dijo un ávido viajero que quería hacer un último viaje. Me gusta pensar que hizo una parada allí antes de ir a su vida después de la muerte. Nadie vendrá a mi funeral. Dijo un hombre muy enojado y amargado que quemó todos sus puentes en la vida. 2 personas asistieron a su funeral, su enfermero y yo. Ni siquiera su esposa se presentó. Pero, a pesar de lo desagradable que era, estaba muy asustado. Recuerdo lo fuerte que me abrazaba. Realmente desearía que su vida no le hubiera sido tan cruel. Luché tan duro. Y estoy tan cansado, dijo un hombre que estaba muriendo por complicaciones del tratamiento de radiación. Luchó por mantenerse vivo por su familia. Realmente no quería dejarlos. Todo lo que diré es que espero que haya estudios sobre la pérdida de vidas durante COVID cuando se negaron a hacer cirugías y, en su lugar, aumentaron los tratamientos de radiación. Muchas de las últimas palabras son días antes de que alguien fallezca. He tenido pacientes que piden helado. Otros hablan con familiares fallecidos. Otros simplemente se desvanecen en silencio. Ha habido ocasiones en las que me siento en mi auto y lloro. Y luego voy a la siguiente casa y sonrío. Trabajar en hospicio es su propio tipo de crisol. Mi abuelo fue asesinado a balazos y se desangró en su patio mientras nos cuidaba a sus nietos. Un vecino descontento se acercó y simplemente le disparó en el pecho. Aparentemente, todo por una disputa por un lugar de pesca. Yo tenía 8 años y era el primo más pequeño presente. Mientras los adolescentes atacaban al tipo, yo le sostuve la mano mientras moría. Me dijo que lo habían disparado en la guerra, pero que esto era peor. Me dijo,
Haz tu mejor esfuerzo para dejar este mundo con la misma cantidad de agujeros con la que entraste. Y luego murió. Estoy bastante seguro de que él estaba diciendo que no te pongas en una posición donde alguien esté lo suficientemente enojado como para dispararte. Pero nunca me he hecho un piercing o un tatuaje, ni he hecho agujeros en mi cuerpo, excepto aquella vez en que mi primo me disparó en la pierna. Ups. Lo siento, abuelo, al menos se quedó alojado en mi espinilla y solo tuve el único agujero. El mismo tipo también le disparó a mi papá y a mi tío cuando eran niños. Por pescar a un lado del río, aguas arriba de su propiedad. Fue con perdigones desde aproximadamente 64 metros, así que mi papá solo recibió un perdigón en el hombro, tuvo suerte. Mi tío recibió un disparo en el pie y tuvo que ser sacado en brazos. Tenían 11 y 9 años en ese entonces, pero no te preocupes, ese tipo está muerto. Alguien le disparó. Los años 90 fueron salvajes en el norte. En un mes, habré perdido a mi papá hace 3 años exactamente. Nuestra última conversación fue cuando le dije que no podía asistir a nuestra cena semanal porque estaba trabajando hasta tarde, y él simplemente respondió: no hay problema, te veré la próxima semana, lleva contigo a esa esposa tuya también. Él falleció a la mañana siguiente. Siempre lamentaré no haberlo visto una última vez, pero pasamos el último año de su vida reconciliándonos y poniéndolo al tanto de mi vida. Era un alcohólico bastante severo, y aunque nunca fue cruel, tampoco estaba presente mucho. Me alegra que nos reconciliamos y me alegra que pudo disculparse antes de fallecer. En un sentido genuino, fue bonito saber que partió sabiendo que planeaba verlo de nuevo, y sin dudas de que lo amaba a pesar de toda la carga emocional. Sigue siendo difícil, pero estoy agradecido por la relación que reconstruimos antes del final. Sí. Esto es un poco difícil. Estaba trabajando en una unidad de cuidado de la memoria en un centro de vida asistida. Estoy bastante seguro de que ese lugar era un infierno. No estoy bromeando ni exagerando. Creo que era el primer círculo del infierno. En fin, yo era la única persona en mi turno, con 12 pacientes que tenían demencia y Alzheimer severos, 4 o 5 de ellos eran violentamente combativos. Mi compañera no hacía nada, así que estaba haciendo todo yo solo. Noté que uno de nuestros pacientes particularmente problemáticos se estaba poniendo muy agitado, así que avisé a una técnica en medicamentos para que le diera sus medicinas PRN, para calmarlo, porque estaba a punto de ponerse violento. Ella regresó y pasó medicamentos a todos menos a él. Le pregunté de nuevo, y nunca volvió. Así que, mientras él comenzaba a agitarse más, yo estaba entrando y saliendo de las habitaciones limpiando literalmente heces. Salí a pedirle ayuda a mi inútil compañera, y ella solo me miró con una expresión tonta, y luego miró al paciente mencionado. Este tipo había sido marino, esquiador olímpico, y había rumores de que era abusivo cuando estaba en su sano juicio. Así que, no hace falta decir que estaba en forma para ser un hombre de casi 78 años. Se acercó directamente a mí y procedió a desviar mi nariz con un golpe de izquierda. Me molestó haber sido golpeada, pero estaba absolutamente enojada porque la técnica en medicamentos falló con este paciente, y debido a su negligencia, él llegó a un estado mental en el que sintió que necesitaba pelear por su vida. Después de ser golpeada, mi primera preocupación era asegurarme de que no se lastimara a sí mismo o a alguien más, así que me puse detrás de él, y lo abracé, mientras decía: va a estar bien, estás a salvo, solo relájate, tratando de confortarlo y asegurarlo. En ese momento, él se agachó y perdió el equilibrio, así que lo seguí al suelo como me habían entrenado. En ese momento, él estaba básicamente recostado sobre mi regazo, mientras yo estaba de rodillas, todavía tratando de confortarlo y mantenerlo a salvo. Recuerdo decir: está bien, todo está bien, y su tono cambió. Dejó de pelearse y se calmó de inmediato, diciendo: sí. Está bien. En ese momento murió en mi regazo por un paro cardíaco. Hice RCP por un tiempo, era la única persona en el edificio que realmente sabía cómo hacerlo correctamente, y en un punto, su nieta apareció por alguna razón, viéndome romper las costillas de su abuelo con las compresiones. La sacamos de allí rápidamente, y eventualmente llegaron los servicios de emergencia y lo declararon después de hacerle un código completo. Algo en la forma en que dijo esas últimas palabras simplemente sugiere que sintió una abrumadora sensación de confort y sabía que iba a casa.
Me afectó un poco, porque había sido mi paciente durante aproximadamente 1 año y medio, así que... ¿Te encariñas, sabes? De todos modos, la técnica en medicamentos cubrió sus huellas y nunca tuvo problemas. Los gerentes y técnicos en medicamentos que no sabían RCP no recibieron más capacitación en ello, ni tampoco tuvieron problemas. Es una certificación requerida para trabajar en cualquier instalación médica. La oficina del sheriff hizo una investigación para asegurarse de que lo que dije que sucedió, realmente sucedió, y no encontró negligencia ni mala conducta de mi parte. Sin embargo, había personas que todavía pensaban que yo lo maté maliciosamente. No olvidaré eso tan pronto. Un paciente mío no tenía familiares, amigos ni siquiera vecinos. Me senté y le tomé la mano mientras le disminuíamos el oxígeno y lo hacíamos sentir cómodo. Me contó que su mejor recuerdo era haber visto a los Rolling Stones en un concierto en los años 70 y cómo le encantaría volver a hacerlo. Encontré en YouTube un concierto grabado de los Rolling Stones y lo reproduje para él. Beast of Burden era su canción favorita y fue la última en sonar. Otra enfermera se sentó con nosotros y cantamos junto a la canción. Él sonrió, asintió y dijo: «Esto es realmente agradable. Creo que estoy listo ahora». Pasó en un momento o así. Trabajo en una sala de trauma como técnico, y en los 2 últimos años de trabajar allí, he visto la luz apagarse de los ojos de docenas de personas. Pero el que realmente se me quedó grabado fue el de un anciano que, muy probablemente, era un hombre sin hogar. Entró con algunas heridas de apuñalamiento, pero se veía como un desastre incluso sin ellas. Recuerdo que estaba delirante cuando lo llevaron, y la enfermera estaba luchando para obtener sangre de él para análisis debido a su agresividad. Yo fácilmente soy el doble del tamaño de la enfermera, así que me levanto para contenerlo, y en el momento en que lo hago, él entrelaza su mirada con la mía y me agarra la mano como un niño asustado. Sus ojos nunca titubearon, y cuando comenzó a hablar, lo único que hizo fue suplicarme por su vida. He visto a numerosas personas morir, de todos los ámbitos de la vida, pero nunca antes había tenido a un hombre adulto, fácilmente de la edad de mi padre, suplicándome por algo. Y eso me rompió. Nunca supe su verdadero nombre, llegó sin identificación y se le dio un seudónimo para fines de documentación, pero siempre lo recordaré suplicándome que lo salvara. Por favor, no dejes que muera. Fueron 15 minutos difíciles en los que le aseguré que estaría bien, hasta que cerró los ojos, me soltó y comenzó a entrar en paro.